Bienvenidos a Nave de Letras, un programa del Grupo Literario Isla Blanca. Yo soy Pablo Alberto Torres Villavicencio, en esta ocasión para hablar sobre el tema de la ciencia ficción. ¿Y qué es la ciencia ficción? Es aquella que habla sobre el futuro. Y este futuro puede ser tanto utópico como distópico. Cuando hablamos de un futuro utópico, hablamos de un futuro ideal, un futuro que nos gustaría vivir. Por ejemplo, en la isla de Aldous Huxley se nos habla de una sociedad libre, una sociedad que se ha desarrollado espiritualmente. Es la sociedad en la que todos desearíamos vivir. Sin embargo, también puede haber el futuro distópico, aquel futuro que no nos gustaría que existiera, pero que podría darse si es que el humano lo permite. Este tipo de futuro es de las sociedades controladas, a diferencia de la isla donde nos hablan de una sociedad libre. Esta sociedad es controlada ya sea a la fuerza o puede ser por medio de la seducción, por medio de someter a las personas al placer. Por ejemplo, en la otra obra, también famosa de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, este mundo feliz en realidad tiene una felicidad aparente, una felicidad ilusoria, porque ¿cuál es su forma de felicidad? Es a través de las drogas, o sea, la sociedad está sometida a las drogas, y también esta sociedad vive para el placer, pero no ha desarrollado su intelecto. Las obras literarias se han olvidado, las grandes obras literarias son cosa del pasado. También tenemos Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, y en esta historia los bomberos no se dedican a apagar incendios, sino que más bien los provocan. ¿Y qué es lo que queman? Son los libros. Esta sociedad también es una sociedad en la cual no se permite desarrollar el intelecto. Tenemos también 1984 de George Orwell, y en esta sociedad también hay agentes del pensamiento que impiden pues, que las personas puedan tener un criterio, un juicio propio. No se les permite razonar demasiado a estas personas. Es también una sociedad controlada. Entonces, ahí vemos los ejemplos tanto de lo que es un futuro utópico y lo que podría ser un futuro distópico, un futuro que no queremos, pero que podría darse. Eh, en eso se clasifica la ciencia ficción, y también se clasifica en si es dura o blanda. La ciencia ficción se considera dura cuando justamente utiliza gran cantidad de términos científicos. En cambio, es blanda cuando pues, no se somete necesariamente al conocimiento científico, sino que más bien echa a volar la fantasía. Los temas de la ciencia ficción son los viajes al espacio por el espacio y por el tiempo, son la saga de robots, como en en las historias de Asimov, se mencionan muchos robots. También hay sobre los transhumanos, es otro tema de la ciencia ficción, los transhumanos, los mutantes. Y bueno, en cuanto al término ciencia ficción, ¿cómo es que empieza? No siempre se usó el término ciencia ficción en las obras futuristas. Cuando se hablaba de temas futuristas, al inicio pues se utilizó otros nombres, pero ya en 1926, en una de las revistas de narrativa más especulativa, más conocida de estos tiempos, de los años 20, en Estados Unidos, llamada Amazing Stories, ahí es donde se incorpora el término ciencia ficción, science fiction. Es ahí cuando empieza a utilizarse. Y antes de esto, pues, ¿qué se utilizaba? Pues novelas científicas, novelas de aventuras, otra terminología, pero ya cuando esta revista hace famoso famoso este término ciencia ficción, es cuando ya se empieza a usar. En los inicios de la ciencia ficción, pues tenemos incluso la misma mitología, nos habla del gran Dédalo, el inventor Dédalo, que según el mito, para escapar del laberinto, pues crea unas alas de cera con las cuales escapa con su hijo Ícaro, y Ícaro al final se le derriten las alas por haberse acercado mucho al sol. Y también, bueno, ya en la narrativa de los años 1800, por ejemplo, tenemos a Mary Shelley, la cual en una reunión que hubo en clase del poeta inglés Lord Byron, y ella estuvo presente, se hizo un reto era terminar una historia en un corto periodo de tiempo. En ese corto periodo de tiempo, Mary Shelley escribe su obra Frankenstein o el moderno Prometeo. Prometeo
¿por qué utilizó este nombre? Porque Prometeo es el nombre de un titán de la mitología griega. Entonces, según la mitología griega, no son los dioses del Olimpo los que crean a la humanidad, no son ellos los que crean al humano, sino que lo hace Prometeo, el titán, una deidad inferior. Y a la vista de los dioses, la humanidad era imperfecta, eran seres que todavía pues, no habían evolucionado, no se habían desarrollado. Al igual que Prometeo, también el doctor Frankenstein deseaba dar vida a una criatura en esta historia. Y finalmente lo hace mediante sus conocimientos científicos. Él con pedazos de cadáveres le transmite electricidad a un ser y crea uno, pero que al verlo él se horroriza, era un monstruo y él escapa de su creación. Pero este monstruo empieza a asesinar y finalmente encuentra a su creador y le dice, ¿sabes qué? Yo soy así, yo me he vuelto un asesino, porque el monstruo había aprendido a hablar, se había mezclado con los seres humanos, era inteligente y había aprendido el habla, y le dice, yo me he vuelto así porque me falta una compañera. Así como tú me has creado a mí, haz para mí una compañera. Entonces el doctor Frankenstein dice, sí, al inicio acepta, iba a ser una compañera, pero luego dice, si yo creo un ser femenino para este monstruo, ellos se van a poder reproducir y van a llenar la tierra de monstruos. Yo no puedo hacer eso. Así que desiste el doctor y su creación, el monstruo, jura vengarse. El doctor se había casado recientemente y este ser asesina a la esposa de Frankenstein, del doctor. Él quiere matar al monstruo, pero este se escapa y sin embargo siempre lo seguía. Finalmente Frankenstein huye hasta el polo, hasta las regiones más heladas, y sin embargo siempre ha perseguido hasta que finalmente muere enloquecido este científico, y el monstruo, al ver que su creador ha muerto, decide suicidarse. Esta es una de las primeras obras de ciencia ficción. También tenemos dentro de los inicios de la ciencia ficción al gran escritor Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe sabemos pues que es famoso por sus historias de terror, como los crímenes de la calle Morgue, El gato negro, El corazón del actor. También es famoso por su poema El cuervo. También entró incluso en el género detectivesco, es uno de los primeros que escribe historias detectivescas, por ejemplo La carta robada. Pero Edgar Allan Poe también se interesó por la ciencia. Una de sus últimas obras, Eureka, por ejemplo, habla inclusive del Big Bang. Mucho antes de que se descubriera, de que Georges Lemaitre hiciera la fórmula matemática del Big Bang, ya Edgar Allan Poe había concebido en su poema Eureka, en su poema en prosa Eureka, que existía una partícula primigenia que había dado origen a todo. Había sido el origen. Y también incluso habla de una explicación a la paradoja de Olbers. Sabemos que la paradoja de Olbers dice que si el cielo está lleno de infinitas estrellas, entonces todo debería estar iluminado inclusive de noche. Pero Edgar Allan Poe es uno de los que da una explicación a esta paradoja, diciendo pues que en realidad pues, hay una gran distancia, a pesar pues que puede haber infinitas estrellas, pero hay una gran distancia entre todas ellas, y por lo tanto pues no podría iluminarse, ¿no? El cielo en la nocturno. Pero bueno, entonces él sí estaba muy interesado por la ciencia y bueno, la mezclaba con fantasía. Una muestra de esto es la increíble aventura de un tal Hans Pfaall, en la cual Edgar Allan Poe habla ya de un viaje a la luna, aunque es un poco fantástico porque este viaje a la luna se realiza en globo. Se realiza en un globo, un hombre que tenía muchas deudas decide escapar de sus acreedores haciendo un globo, pero que parecía que era como con papeles viejos. Finalmente, bueno, habla de los cálculos que hace para llegar a la luna, y esto posiblemente inspiró también luego a Julio Verne para escribir su novela también, De la Tierra a la Luna. Edgar Allan Poe también, otra de sus obras de ciencia ficción, que se considera de ciencia ficción, es El poder de las palabras. En El poder de las palabras, que también es un poco místico, habla de unos seres que habían sido humanos, pero que ahora eran como ángeles, y hablan ya en un futuro de la Tierra, pero como en un pasado, porque la Tierra ya no existía. La Tierra había dejado de ser hace tiempo, ya no existía, y también hablan que incluso recuerdan que en los últimos tiempos
las personas habían estado haciendo experimentos inclusive para dar vida, otorgar vida a unos animáculos, o sea, a pequeños organismos, pero ya hablan de estos intentos de crear vida, inclusive por parte de los humanos. Entonces, bueno, esta es una de las primeras obras pues, de ciencia ficción de Poe, de Edgar Allan Poe, y también, bueno, tenemos, como sabemos, pues ya en el siglo XIX a Julio Verne. Julio Verne también es famoso pues, por estas obras de ciencia ficción como De la Tierra a la Luna, en la cual también él imagina el viaje a la Luna, pero no en un motor, sino en una gigantesca bala, que es como una nave que la lanzan y había tripulantes en ella, y esto llega a la Luna, no aluniza, sino que orbita la Luna y luego regresa, atraída por la gravedad terrestre. También habló inclusive del submarino antes que este se creara, del submarino Nautilus con el legendario Capitán Nemo. Julio Verne, disculpen. Julio Verne también tiene una obra póstuma famosa, París en el siglo XX, en el cual incluso predice el fax, habla de que la tecnología iba a ser más importante en los últimos tiempos que la literatura, se le iba a dar mucho mayor importancia a esta. Y bueno, otro de los escritores de estos tiempos, de estos años del siglo XIX, es H.G. Wells, que también habló de La máquina del tiempo. Tiene una obra, La máquina del tiempo, si bien el primero que habló sobre los viajes en el tiempo, que podemos encontrar con el escritor Edward Page Mitchell, fue el primero que habló sobre los viajes en el tiempo, pero es famoso, más famoso por hablar de La máquina del tiempo, H.G. Wells. H.G. Wells también habla de cómo los marcianos nos invaden en esta obra, La guerra de los mundos, y esta obra, La guerra de los mundos, en las cuales habla de una invasión de extraterrestre que venía de Marte, luego fue representada en la radio, como posiblemente muchos sepan, por Orson Welles y su equipo de actores en un programa radial en Estados Unidos, lo cual provocó un caos porque las personas pensaron de que realmente se estaba dando una invasión extraterrestre en Estados Unidos. Bueno, ya en el siglo XX es la edad de oro, por decirlo así, de la ciencia ficción. Ahí tenemos escritores como Isaac Asimov. Isaac Asimov es el que inventa las leyes de la robótica, porque piensa, ¿qué pasaría pues, si los robots se vuelven tan inteligentes? Podrían superar en inteligencia al ser humano y además serían más fuertes. Entonces, ¿qué se puede hacer? A programarlos con las leyes de la robótica para impedir que los robots se rebelen al ser humano. Entonces, la primera ley de la robótica decía, un robot no debe causar daño a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley de la robótica era, un robot siempre debe obedecer las órdenes de un ser humano a menos que esto esté en conflicto con la primera ley. La tercera ley de la robótica con que se debía programar un robot era, un robot debe proteger su propia existencia a menos que esto esté en conflicto con la primera y la segunda ley. Sin embargo, Asimov incluso especula en uno de sus cuentos de cómo es que un robot sueña con su libertad y con liberar a todos los robots que eran como esclavos de los seres humanos. Esto es en su cuento Sueños de Robot. Y al final este robot que soñaba con la libertad de los robots, del humano, es destruido porque se le consideraba peligroso. Asimov también de algún modo predice las clases virtuales y en una de sus obras habla de cómo los chicos aprendían, pero ya por medio de las máquinas. Habla también de una especie de internet, por ejemplo, cuando habla de la supercomputadora multivac que almacenaba todo el conocimiento de la humanidad, y esta supercomputadora multivac también de algún modo estaba al acceso de cada persona. Cuando hablamos, por ejemplo, tiene una historia lo que es la última pregunta. Asimov aborda también el tema de la entropía. Sabemos que la entropía es como un desgaste de la energía, es decir, la energía tiende a disiparse, no a concentrarse, sino a disiparse. Es como un vaso de agua caliente, pero este vaso de agua, este calor, finalmente se va a disipar y lo más probable
es que se enfríe. O sea, las probabilidades no es que la energía se concentre por sí sola, sino que la energía va a ir disipándose. Si bien tenemos los soles, pero estos soles con el tiempo van enfriándose, es decir, la energía se disipa y la energía en todo el universo se va disipando, los soles van muriendo, van desapareciendo. Y entonces, ¿cuál es la última pregunta? La última pregunta es una que en su historia hacen unos científicos, aquellos que operaban a la supercomputadora Multivac, le hacen la pregunta a Multivac, le dicen, ¿se puede detener la entropía? ¿Se puede invertir el proceso de la entropía? Eh, o, sea, o sea, volver de algún modo a recuperar la energía, evitar, por ejemplo, que este sol que algún día se va a apagar no se apague, a que nuevamente vuelva a aparecer el sol. Multivac dice, datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Va pasando los años, incluso el sol de nuestro sistema desaparece, explota, pero sin embargo la humanidad se había regado por todo el universo, se había extendido por todo el universo y Multivac había seguido desarrollándose. Sin embargo, siempre le preguntaban, ¿es posible detener la entropía? Y Multivac seguía diciendo, datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Llega un momento pasado infinito, un tiempo infinito, en la cual ya los soles habían desaparecido, toda la energía ya se había disipado, el universo prácticamente estaba muriendo, y, y Multivac había evolucionado tanto que estaba, por decirlo así, en algo que se conoce como el hiperespacio. En ciencia ficción, el hiperespacio es un estado que es entre la materia y un estado más sutil, algo así como un plano etérico. Es ahí donde ya se encontraba Multivac, o sea, Multivac había evolucionado y la misma humanidad desaparece todo, los soles se apagan, llega, por decirlo así, el fin del mundo, y Multivac había seguido procesando esa pregunta, había seguido intentando responder esa pregunta. Llega cuando ya todo había acabado, Multivac encuentra la respuesta y lo que hace, al darse cuenta que ya no había existencia, que ya no había vida, que solamente él se había quedado en un estado, pero eh, eh, que ya un estado así, por decirlo así, gaseoso, en el hiperespacio, lo único que dice Multivac al encontrar la respuesta es, hágase la luz. Y nuevamente empieza todo. Bueno, como que combina la ciencia con un poco con la fantasía. También sabemos que Asimov escribió la saga de Fundación, en la cual el matemático Harry Seldon crea una técnica, una ciencia estadística con la cual se podía predecir el futuro. Y así Harry Seldon, hallándose en Trantor, la capital del Imperio Galáctico, él predice la caída del Imperio Galáctico a través de la psicohistoria, pero sin embargo va prediciendo cómo a través de las eras, cómo se iban a ir dando las cosas y cómo es que nuevamente la civilización, así como había tenido una caída, nuevamente se iba a recuperar. También tenemos historias de Asimov como los propios dioses. Los propios dioses también es una historia en la cual Asimov habla de un parauniverso, habla de un parauniverso y también esta historia empieza cuando un científico que tenía un elemento tungsteno 186 en su laboratorio, de repente se da cuenta que el tungsteno 186 había cambiado. Cuando van a analizar el tungsteno 186 se encuentran con que ya no era tungsteno 186, sino era plutonio 186. El problema es que ese elemento no existe en nuestro mundo, o sea, no hay un isótopo que pueda ser plutonio 186, es imposible. Así que ese elemento imposible que no puede existir en nuestro mundo, sin embargo, ahí estaba. Y la respuesta que encuentran es, la única forma de que esto exista, y encima ese elemento que no podría existir, pero que se encontraba ahí, y que encuentran que estaba emanando positrones. ¿Qué cosas son los positrones? Son los electrones positivos que vienen de la antimateria. Sabemos que la antimateria tiene un paso muy fugaz por nuestro mundo, porque nuestro mundo en nuestro mundo prevalece la materia, no la antimateria. La antimateria es como si viniera de otro mundo. Es un elemento, pero que no prevalece en nuestro mundo.
Se especula que podría haber un mundo de antimateria, pero en nuestro mundo lo que prevalece es la materia. Pero bueno, a partir de ahí, este científico infiere que este elemento que no puede existir en nuestro mundo, plutonio 186, nos ha sido traído, nos ha sido pasado a través de un mundo paralelo, un mundo de antimateria, y de ahí ha venido este elemento imposible, este isótopo imposible en nuestro mundo, ha venido del parauniverso. Y en este parauniverso, eh, bueno, ya en la historia se empieza inclusive a describir el parauniverso, cómo es que los seres del parauniverso justamente habían enviado un elemento que no era de nuestro mundo hacia nuestro mundo, y estos seres se reproducían por medio de tres. O sea, para que exista la reproducción no bastaba dos individuos, sino que había tres individuos que debían fusionarse, y de ahí se podían convertir ya otro ser por medio de una fusión. Y bueno, es una de las historias de Asimov. Luego de Asimov, dentro de los, digamos, de los escritores de ciencia ficción del siglo XX, tenemos a Arthur C. Clarke, el cual no solamente escribió el guión de la película para Odisea en el espacio, sino que también escribió eh, su novela Odisea en el espacio, que trata de un monolito extraterrestre que acelera la evolución de los seres humanos, que acelera la evolución de las criaturas. Arthur C. Clarke también escribió, por ejemplo, uno de sus cuentos es Los 9 billones de nombres de Dios, en la cual unos monjes eh, eh, contratan a unos científicos para que mediante una computadora procesen todos los nombres de Dios, porque decían que cuando todos los nombres de Dios hubiesen sido escritos, iba a llegar el fin del mundo. Los científicos no lo creen, pero al final, bueno, ya usando un poco la fantasía, se dice que cuando terminan de procesar el último nombre de Dios, el mundo empieza a terminarse, ¿no? Según esta historia. Eh, Otro de los escritores de ciencia ficción famosos del siglo XX ha sido Philip K. Dick, el cual tenía como revelaciones del futuro. Philip K. Dick escribió obras como Gestar Scala, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que de aquí vino la película Blade Runner, en la cual nos habla de los replicantes, de estos androides, que al final empiezan a enloquecer y tienen que destruirlos a estos replicantes. Otra de sus historias, otra de las historias de Philip K. Dick es El hombre en el castillo. Esta obra, El hombre en el castillo, trata de una historia ucrónica. La ucronía, ¿qué es la ucronía? Es aquella que nos habla de una realidad paralela, es decir, una realidad diferente, paralela a nuestra realidad, a nuestra historia. Por ejemplo, en una ucronía, el imperio incaico podría no haber sido conquistado, el hombre podría no haber llegado a la luna. Entonces, una historia diferente a cómo se ha dado en nuestra realidad. En esta historia ucrónica de Philip K. Dick, El hombre en el castillo, el eje en la Segunda Guerra Mundial es el que ha ganado la guerra, no los aliados. Los aliados habían perdido. Sabemos que los aliados ganaron la guerra y el eje compuesto por Japón, por Alemania, por Italia, fueron los perdedores. Sin embargo, aquí los derrotados fueron Inglaterra, Estados Unidos no llega a participar, pero entonces son los aliados los derrotados, y Adolfo Hitler en esta historia era el héroe de la guerra, de esta guerra. Se había enfermado de sífilis, pero lo consideraban todavía un héroe, aunque ya no estaba al mando por su enfermedad. Y los territorios de Estados Unidos se los habían repartido entre Japón y Alemania, que eran las naciones triunfadoras, que entre ellos competían en una especie de guerra fría. Además, en esta historia, El hombre en el castillo, ¿por qué toma su nombre? Porque hay un escritor que vive en una especie de fortaleza, una especie de castillo para evitar que le hagan algo, y que escribe una historia alternativa también, una historia de un universo paralelo, en la cual son más bien los aliados los que han ganado la guerra, pero no es como nuestro mundo, sino que sería una tercera historia. En esta, si bien los aliados han ganado la guerra y es el eje el que ha perdido, sin embargo, Estados Unidos había intervenido en la guerra, en esta historia había intervenido en la guerra desde el inicio,
desde el inicio y no había ocurrido lo de Pearl Harbor. Sabemos que en nuestra realidad, ¿por qué interviene Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial por Pearl Harbor? ¿No? O sea, hubo un bombardeo de los japoneses a Pearl Harbor y ahí es que Estados Unidos interviene. En esta historia que escribe el hombre que está en el castillo, que se llama La langosta se ha posado dentro, es, Estados Unidos interviene en la guerra desde el inicio y ya pues siempre está en posición de ataque. Entonces no ocurre lo de Pearl Harbor. Entonces, escribe entonces una tercera historia. El asunto, bueno, es que son historias paralelas, historia, por decirlo así, ucrónica, a cómo es que las cosas se han dado en nuestra realidad. Son universos paralelos, realidades paralelas. Bueno, aparte de Philip K. Dick, tenemos a Robert Heinlein, también otro de los famosos escritores de ciencia ficción del siglo XX, el cual también escribió Invasión extraterrestre, cuando la humanidad tiene que pelear con una especie de insectos gigantescos. Una obra muy famosa de Robert Heinlein es su cuento Todos ustedes zombies, que habla sobre estas paradojas de los viajes en el tiempo. Una famosa paradoja del viaje en el tiempo es que si uno viaja en el tiempo al pasado y mata a su abuelo, uno no podría haberlo matado porque si nuestro abuelo está muerto, pues entonces, ¿cómo es que nosotros hemos nacido? O sea, aquí hay una contradicción aparente, o una contradicción. Y bueno, en la historia, Todos ustedes zombies, también ocurre una especie de paradojas, porque hay un agente temporal, o sea, un viajero del tiempo que había sido reclutado por esta agencia de viajes en el tiempo de agentes temporales en los años 80, y él se encontraba en el año 90. En ese momento, del año 90 viaja al año 70, viaja al pasado, cuando él todavía no sabía que existía esta agencia de viajes en el tiempo. Viaja al pasado, se disfraza de cantinero y su yo de 1970 llega a la cantina. Y este yo de 1990 empieza, disfrazado de cantinero, empieza a hablar con su yo de 1970. Su yo de 1970, que era también otro varón, le empieza a contar su historia y que no había nacido como varón, sino que había nacido como mujer, que había sido una niña llamada Jane, que había sido abandonada en 1945 en el orfanato de Cleveland. Pero que posteriormente, ya en el año 1963, había conocido a un hombre del cual se había enamorado, un hombre que le ofrecía, que tenía mucho dinero, se veía que manejaba billetes de $100, y aparte de eso se había sentido muy atraída, había tenido relaciones sexuales al poco tiempo con este individuo, pero que luego de un tiempo, después de las relaciones sexuales, el tipo había desaparecido, dejándola embarazada, y ya estando embarazada, pues ya no la querían recibir ni en el orfanato, ni en la pensión donde se encontraba, así que la reciben en un hospital de caridad. En 1964 da a luz, pero los dolores eran tan fuertes que es sedada, y cuando se despierta ya había tenido a su hija, y el doctor le dice: has tenido usted una niña, pero tengo otra cosa que decirle. Y le dice: a ver qué pasa, ¿no? Y el doctor le dice: tengo que decirle que usted es un hombre. Y dice: pero ¿cómo voy a ser un hombre? No, había dado a luz. Y le dice: lo que pasa es que usted es hermafrodita. Así que cuando hemos ido a ahí operarla, sacar a la niña, hemos encontrado dos pares de órganos sexuales, uno masculino, otro femenino, pero el femenino se encontraba dañado, así que lo hemos extirpado. Y ahora pues usted solamente va a ser varón, solamente le quedan los órganos sexuales masculinos, y mediante un tratamiento hormonal vamos a hacer que adquiera solamente la forma de varón. Así que desde ese momento, pues, iba a ser varón, y le dicen: y esa niña que usted ha tenido, regálela, denla en adopción, ¿no? Pero ella dice: no, no importa, mi hija va a ser mi motivo de vivir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al mes de estar la niña en el hospital, se la roban del hospital, y quien se la había robado era otro varón, era un varón. Y ella, en ese momento dice: posiblemente el que se lo robó fue el padre de la niña. Entonces, esta Jane ahora se había convertido en un hombre, y se encontraba pues, conversando este yo de 1970 con su yo de 1990, el cantinero. El cantinero le dice: ¿qué haría usted, joven, si yo le digo cómo encontrar a ese tipo?
a ese tipo que la embarazó y la dejó. Le dice, yo lo mataría porque él me cambió la vida, ¿no? Por su culpa, incluso, y seguramente él se robó a mi niña. Y le dice, yo puedo decirle dónde está. Le dice, pero dígamelo. Entonces se lo lleva a otro lugar, a un cuartito, eh, y le revela que tiene una máquina del tiempo. Y ahí en esa sorpresa se lleva a su yo de 1970, se lo lleva hasta el año 1963 y ahí lo deja, le da billetes de $100, tenga estos billetes de $100 y se va luego hasta 1964. Pero ¿qué pasa en este 1963 cuando yo de 1970 se encuentra ahí con el dinero? Se encuentra con su yo femenina de 1963. Es decir, este yo de 1970 era ahora varón y se encuentra con su yo femenina de ese tiempo, se enamoran casi instantáneamente, hay un flechazo ahí, él gasta ahí dinero y todo eso, la enamora, y, eh, y tienen relaciones sexuales casi al poco tiempo. Mientras tanto, de esas relaciones sexuales, pues iba a nacer la niña en 1964 y este viajero del tiempo se había ido a 1964 y es él quien rapta a la niña y se la lleva a 1945 y la abandona en el orfanato de Cleveland y esta niña va a ser Jane y va a crecer. Entonces, es un mismo individuo el que está haciendo todo. Luego, nuevamente regresa este viajero del tiempo y a los pocos meses, ya de 1963, cuando ya estos dos yo habían tenido relaciones sexuales, se encuentran nuevamente con el yo de 1970 y le dice, joven, usted ya sabe quién es usted y sabe quién es ella. El otro sí comprende, ¿no? Comprende que era una misma persona y se lo lleva nuevamente hasta 1980 y hace que lo enrolen en la agencia de viajes espaciales. Entonces, es una historia así paradójica, un poco difícil de entender, porque es uno solo que está viajando a través del tiempo. Pero bueno, esta es la historia que escribe Robert Heinlein. Y bueno, son algunos de los representantes de la ciencia ficción en el mundo. La ciencia ficción, pues, en Ancash, por ejemplo, podemos mencionar al profesor Rodolfo Sánchez Coelho también, con su obra Código Transhumano. Él también ha escrito una historia sobre transhumanismo que también, a la cual le había puesto inicialmente La presencia de todo. Y bueno, también personalmente, gracias al grupo literario Isla Blanca, he podido escribir algunos cuentos de ciencia ficción que se han publicado en las antologías. Eh, bueno, habiendo dicho todo esto, les agradezco su presencia en este programa y bueno, ya me voy despidiendo, ya será hasta otra oportunidad. Gracias por escuchar esta exposición sobre ciencia ficción.